Mis padres se negaron a pagar $85,000 para salvar la vida de mi hijo, pero gastaron $230,000 en la extravagante boda de mi hermana. Años después, aparecieron, y les cerré la puerta. No tenemos esa cantidad de dinero disponible. Elena, tienes que ser realista con esto. Mi padre estaba en el umbral de mi apartamento, con los brazos cruzados y el rostro serio. Detrás de él, mi madre asentía, con la boca apretada en una fina línea de desaprobación. Yo estaba allí de pie, con mi hijo de 7 años, Mateo, dormido en la habitación de al lado. Su respiración era dificultosa incluso con la máquina de oxígeno funcionando. Las facturas médicas estaban esparcidas sobre la mesa de mi cocina como pruebas acusatorias de mis fracasos. $85,000. Esa era la cantidad que el especialista había cotizado para el tratamiento experimental que podría salvar la vida de Mateo. Su rara afección cardíaca ya no respondía a los tratamientos convencionales, y el tiempo se estaba agotando. Me llamo Elena y tengo 31 años. Vivo en Columbus, Ohio, trabajando como profesora de ciencias en una escuela secundaria mientras crío a Mateo sola. Su padre se fue cuando a Mateo le diagnosticaron la enfermedad a los 3 años. No pudo soportar tener un hijo enfermo. Eso fue hace 4 años, y desde entonces he estado luchando esta batalla sola. Mis padres vivían a 20 minutos de distancia en su cómoda casa de los suburbios, la misma casa donde mi hermana menor, Clara, todavía tenía su habitación de la infancia conservada como un santuario. Realista, repetí, con la voz quebrada. Mi hijo podría morir sin este tratamiento. El médico dijo que tiene quizás 6 meses si no actuamos ahora. Mi madre dio un paso adelante, tocando el brazo de mi padre de esa manera que hacía cuando quería suavizar su mensaje, pero sin contradecirlo. Cariño, entendemos que esto es difícil, pero ya te hemos ayudado mucho a lo largo de los años. Pagamos 3 de sus cirugías. No podemos simplemente vaciar nuestras cuentas de jubilación. No les pido que las vacíen. Les pido un préstamo. Les devolveré cada centavo. Conseguiré un segundo trabajo. Haré lo que sea necesario. Mi padre negó con la cabeza. Elena, apenas te mantienes a flote como estás. ¿Cómo nos pagarías? Sé sensata. Hay planes de pago, opciones de financiación médica. Deberías investigarlas. Las había investigado. Había pasado semanas investigando todas las vías posibles. Los planes de pago tardarían demasiado. Mateo no tenía años para esperar. Las compañías de financiación médica querían tasas de interés que me enterrarían durante décadas, y la mayoría no me aprobaría de todos modos porque ya estaba ahogada en deudas médicas. He intentado todo lo demás, dije en voz baja. Ustedes son mi última esperanza. La expresión de mi madre se suavizó ligeramente, y por un momento pensé que podría convencer a mi padre. Pero entonces él volvió a hablar, con voz firme. No podemos hacerlo, Elena. Lo siento, pero también tenemos que pensar en nuestro propio futuro. No nos estamos haciendo más jóvenes. Se fueron poco después, y yo me quedé en la ventana, viendo cómo su coche se alejaba. El peso de su negativa se asentó sobre mí como una manta sofocante. Entré en la habitación de Mateo y me senté junto a su cama, escuchando el silbido constante de la máquina de oxígeno. Su pequeño pecho subía y bajaba de forma irregular. Parecía tan pacífico durmiendo, sin saber que sus propios abuelos acababan de sellar su destino. Al día siguiente hice llamadas. Contacté a todos los familiares que se me ocurrieron, primos lejanos, los hermanos de mi madre, cualquiera que pudiera ayudar. La mayoría ofreció condolencias y pequeñas cantidades que no harían mella. Mi tía Teresa envió $500 con una nota diciendo que desearía que pudiera ser más. Agradecí cada centavo, pero estaba tratando de llenar un océano con una cucharilla. 2 semanas después, llegué a casa de un día particularmente brutal en la escuela para encontrar a Mateo luchando por respirar. Sus labios tenían un tinte azulado que me llenó de pánico. Llamé a la ambulancia y lo llevaron de urgencia al hospital. El médico lo estabilizó, pero el cardiólogo me llevó a un lado con una expresión sombría. Su condición se está deteriorando más rápido de lo que anticipamos, dijo el doctor Morales. Sin ese tratamiento que discutimos, diría que le quedan 3 meses como máximo, quizás menos.
Asentí aturdida, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. A mi bebé le quedaban 3 meses a menos que pudiera encontrar $85,000. Esa noche comencé una campaña de crowdfunding, poniendo mi corazón en la descripción, compartiendo fotos de la brillante sonrisa de Mateo de antes de que se enfermara tanto. Mis amigos la compartieron, los maestros de mi escuela donaron, incluso algunos padres de mis alumnos contribuyeron. Pero después de 2 semanas, solo había recaudado $12,000. No era ni de cerca suficiente. Entonces llegó la llamada de Clara. La voz de mi hermana estaba sin aliento por la emoción. Elena, tengo las noticias más increíbles. Javier me propuso matrimonio. Nos vamos a casar. Traté de reunir entusiasmo a pesar de la pesadez en mi pecho. Eso es maravilloso, Clara. Felicidades. Lo sé, ¿verdad? Y mamá y papá están siendo increíblemente generosos. Están pagando toda la boda. ¿Puedes creerlo? Dijeron que podemos tener lo que queramos. Sin límite de presupuesto. Javier y yo estamos pensando en una boda de destino. Quizás Italia o el sur de Francia. Oh, Elena, va a ser absolutamente perfecto. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Sin límite de presupuesto? Ninguno. Papá dijo que este es el día especial de su niña y que nada es demasiado bueno. Nos reuniremos con los planificadores de bodas la próxima semana. La boda no será hasta dentro de un año, pero queremos empezar a planificar ahora para asegurarnos de conseguir exactamente lo que queremos. Me quedé allí, en mi diminuto apartamento, con facturas médicas apiladas en cada superficie, mi hijo luchando por cada aliento en la habitación de al lado, y escuché a mi hermana hablar con entusiasmo sobre su presupuesto ilimitado para la boda. Algo frío y duro se formó en mi pecho, una semilla de entendimiento que echaría raíces y crecería en los meses venideros. Los meses que siguieron fueron un borrón de visitas al hospital y una creciente desesperación. Agoté todas las tarjetas de crédito que tenía, saqué préstamos personales con tasas de interés abusivas y vendí todo lo de valor que poseía. El anillo de mi abuela, lo único que me había dado mi propia madre, fue a una casa de empeños por $800. Mi coche fue reemplazado por un sedán de 15 años que apenas funcionaba. Me mudé de mi apartamento de una habitación a un estudio para ahorrar en el alquiler. A través de todo esto, los planes de la boda de Clara avanzaban como una fuerza imparable de la naturaleza. Cada cena familiar, cada llamada telefónica, cada interacción de alguna manera volvía a la boda. Mis padres estaban consumidos por ella, asistiendo a degustaciones en restaurantes de 5 estrellas, recorriendo lugares en la Toscana por videollamada, discutiendo arreglos florales que costaban más que mi salario mensual. Intenté ser feliz por Clara. De verdad que lo intenté. Era mi hermana pequeña y hubo un tiempo en que éramos cercanas. Pero esa cercanía se había desvanecido con los años a medida que quedaba claro que nuestros padres nos veían de manera muy diferente. Clara era la niña de oro, la que hacía todo bien. Se graduó de la universidad con honores, consiguió un prestigioso trabajo en una firma de marketing, salió con el tipo correcto de hombres de buenas familias. Yo era la que se quedó embarazada a los 23 años de un hombre que resultó ser un inútil, que eligió la enseñanza en lugar de una carrera más lucrativa, que ni siquiera podía mantener a su hijo sano. Una tarde de julio, mi madre me llamó. Elena, cariño, tenemos que hablar de la boda. ¿Qué pasa con ella? Estaba agotada, acababa de terminar una sesión de escuela de verano y había pasado 3 horas en el hospital con Mateo. Bueno, Clara quiere que seas dama de honor, por supuesto, pero los vestidos costarán unos $300, y necesitamos que pidas el tuyo pronto. $300. Hice los cálculos en mi cabeza. Eso era casi suficiente para 2 semanas de los medicamentos de Mateo. No sé si puedo permitírmelo ahora mismo. Hubo una pausa. Elena, es la boda de tu hermana. Lo sé, pero las cosas están muy apretadas. Los gastos médicos de Mateo. Siempre estás hablando de los gastos médicos de Mateo, interrumpió mi madre, con un tono afilado en su voz. Entiendo que está enfermo, pero la vida sigue para el resto de nosotros. Este es el día especial de Clara. Cerré los ojos. ¿Puedo pensarlo? La fecha límite para pedirlo es la próxima semana. Clara tiene el corazón puesto en que estés en el cortejo nupcial.
Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi estudio y lloré. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo se había vuelto mi familia tan ciega a lo que estaba sucediendo? Mi hijo se estaba muriendo y ellos estaban preocupados por los vestidos de las damas de honor y los planos de las mesas. La condición de Mateo continuó empeorando. El tratamiento experimental ya no era una opción. Habíamos perdido la oportunidad. Los médicos pasaron a cuidados paliativos, centrándose en mantenerlo cómodo. Cada día veía a mi hijo desvanecerse un poco más, su espíritu brillante atenuándose junto con su fuerza física. Dejó de preguntar cuándo podría volver a la escuela. Dejó de hablar de querer ser científico cuando fuera mayor. Sabía, de la manera en que los niños de alguna manera saben, que se le estaba acabando el tiempo. Tomé una licencia sin sueldo de la enseñanza para estar con él. Mi director fue comprensivo, pero era una licencia no remunerada, lo que significaba que mi ya precaria situación financiera se volvió catastrófica. Solicité todos los programas de asistencia, todas las subvenciones, todas las organizaciones benéficas que pude encontrar. La mayoría tenía listas de espera de meses o criterios que no cumplía. En septiembre, 5 meses después de que mis padres se negaran a ayudar, tuvo lugar la despedida de soltera de Clara. Mi madre llamó para contármelo todo. Habían alquilado una villa en Napa Valley durante el fin de semana. 12 de las amigas más cercanas de Clara. Todos los gastos pagados por nuestros padres. Catas de vino, tratamientos de spa, un chef privado. Fue absolutamente mágico, dijo mi madre con entusiasmo. Clara estaba tan feliz. Deberías haber visto su cara. ¿Cuánto costó?, pregunté, incapaz de contenerme. Oh, no lo sé exactamente. Tu padre se encargó de todo eso. Quizás $10,000. Pero valió cada centavo ver a Clara tan feliz. $10,000. Más de una décima parte de lo que podría haber salvado a Mateo, gastado en un solo fin de semana. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Un cimiento de lealtad familiar al que me había aferrado a pesar de todo. Suena maravilloso, dije secamente. Sabes, Elena, desearía que intentaras estar más emocionada por esta boda. Clara siente que no la estás apoyando realmente. Me reí, un sonido áspero que incluso a mí me sorprendió. Clara siente que no la estoy apoyando. Sí. Ha notado que has estado distante. Y todavía no has confirmado si serás dama de honor. No puedo pagar el vestido, mamá. Te lo dije. Bueno, tal vez si manejaras mejor tu dinero, no estarías siempre en esta posición. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. ¿Manejar mejor mi dinero? Como si hubiera estado gastando frívolamente en lugar de luchar para mantener a mi hijo con vida. Como si el aplastante peso de la deuda médica fuera un fracaso personal en lugar del resultado de un sistema de salud roto y una familia que eligió fiestas elegantes sobre la vida de su nieto. Tengo que irme, dije. Mateo me necesita. Por supuesto que te necesita, respondió mi madre, y escuché el juicio no expresado en su tono. Sabes, Elena, tal vez si no estuvieras tan concentrada en los problemas de Mateo todo el tiempo, podrías disfrutar más de la vida. Clara se las arregla para equilibrar todo también. Colgué sin despedirme. Octubre trajo una ola de frío que pareció instalarse en mis huesos. Mateo entraba y salía del hospital, su pequeño cuerpo luchando una batalla que no podía ganar. El doctor hablaba en susurros sobre semanas, no meses. Pasé cada momento que pude junto a su cama, leyéndole sus libros favoritos, contándole historias sobre cómo podría ser el cielo, sosteniendo su mano a través del dolor. Mis padres visitaban ocasionalmente, generalmente de camino a o desde alguna cita relacionada con la boda. Se quedaban 20 minutos, daban palmaditas torpes en la mano de Mateo y se iban con expresiones de alivio. Era difícil ver su incomodidad alrededor de su nieto moribundo. Difícil ver cuán ansiosos estaban por escapar de vuelta al mundo más feliz de los preparativos de la boda. Clara vino una vez. Se paró en la puerta de la habitación del hospital de Mateo, perfectamente vestida con ropa de diseñador que probablemente costó más que mi alquiler, y apenas aguantó 5 minutos antes de afirmar que tenía que irse a una prueba de vestido. Está tan delgado, me susurró en el pasillo, como si fuera una novedad, como si yo no hubiera visto a mi hijo consumirse día a día. Sí, dije simplemente.
Debe ser muy difícil para ti. Tocó mi brazo en un gesto que podría haber sido de consuelo, pero se sintió artificial. Pero eres tan fuerte, Elena. Siempre has sido fuerte. Había escuchado esa palabra tantas veces en el último año, generalmente de personas que estaban aliviadas de no tener que ser lo suficientemente fuertes como para manejar esto solas. Lo suficientemente fuerte como para no necesitar ayuda. Lo suficientemente fuerte como para ver morir a tu hijo mientras tu familia gastaba una fortuna en una fiesta. La boda es en 3 semanas, continuó Clara. Realmente espero que reconsideres ser dama de honor. Significaría mucho para mí y podría ser bueno para ti. Ya sabes, una oportunidad para celebrar algo feliz, para tener un descanso de todo esto. Un descanso. Como si pudiera tomarme unas vacaciones de la muerte de mi hijo. Como si pudiera ponerme una sonrisa y un vestido carísimo y fingir que todo estaba bien mientras Mateo luchaba por cada aliento. Lo pensaré en ti, porque era más fácil que explicar cómo me hacían sentir sus palabras. Las invitaciones de boda habían llegado a mi apartamento 2 meses antes. Cartulina pesada con relieve dorado. Solo el juego de invitaciones probablemente costó $50 por invitado. Hacía los cálculos automáticamente ahora, convirtiendo todo en tratamientos médicos que no podíamos pagar. Las invitaciones podrían haber sido un mes de fisioterapia. El depósito del lugar podría haber sido un año de medicamentos. Más tarde me enteré de que el costo final de la boda de Clara fue de $230,000. $230,000. El número resonaba en mi cabeza como un grito. Habían gastado casi 3 veces lo que podría haber salvado la vida de Mateo en un solo día de celebración. Solo el lugar costó $80,000, aproximadamente lo que yo había suplicado. Las flores fueron $15,000. La comida $40,000. El vestido $12,000. Aprendí estos números gradualmente a través de conversaciones escuchadas al pasar y menciones casuales de mi madre. Ella no tenía idea de lo que cada cifra me hacía, como cada cantidad de dinero se sentía como una puñalada. O tal vez si lo sabía y simplemente no le importaba. 2 semanas antes de la boda, Mateo tuvo un día particularmente malo. Su corazón estaba fallando, los monitores gritaban sus advertencias, las enfermeras entraban corriendo. Me paré junto a su cama, agarrando su pequeña mano, y observé al equipo médico luchar por estabilizarlo. Lo lograron, pero el doctor Morales me llevó a un lado después. Elena, no le queda mucho tiempo. Días, quizás una semana. Creo que deberías considerar llamar a la familia, a cualquiera que quiera despedirse. Llamé a mis padres. Mi padre respondió, sonando distraído. Elena, estamos en medio de los preparativos de la cena de ensayo. ¿Puede esperar? Mateo se está muriendo, dije, con la voz hueca. El doctor dice que días como máximo. Hubo una pausa. Oh, Elena, lo siento mucho. ¿Necesitas que vayamos? ¿Que si necesito que vengan? Mi hijo, su nieto, se estaba muriendo y él preguntaba si necesitaba que vinieran. Sí, dije. Creo que a Mateo le gustaría verlos. Por supuesto, intentaremos pasar mañana. Tenemos la visita final al lugar por la tarde, pero quizás por la mañana. Vinieron al día siguiente, llegando a las 10 de la mañana con vasos de Starbucks en sus manos. Se quedaron 15 minutos. Mateo apenas estaba consciente. Su respiración era dificultosa incluso con el oxígeno al máximo. Mi madre lloró un poco, secándose los ojos con un pañuelo que probablemente costó más que el desayuno de Mateo. Mi padre se quedó rígidamente junto a la puerta, mirando su reloj 2 veces. Tenemos que irnos, dijo finalmente mi padre, el florista nos espera a las 11. El florista repetía aturdida. Para los centros de mesa. Es importante que esto quede bien. No hay tiempo para errores tan cerca de la boda. Parecía ajeno a la ironía de sus palabras. De pie en una habitación donde el error definitivo, elegir flores sobre la familia, estaba a punto de cobrarse su última víctima. Se fueron con promesas de volver pronto. Promesas que sabía que no cumplirían. Clara nunca vino a despedirse de su sobrino. Estaba demasiado ocupada con emergencias de boda de última hora,
como el hecho de que el cuarteto de cuerdas que había contratado tenía un violonchelista que se había enfermado y había sido reemplazado. Aparentemente, esto era una crisis que merecía múltiples llamadas telefónicas frenéticas. Mateo murió un martes por la mañana, 3 días antes de la boda de Clara. Se fue en silencio mientras dormía, con su pequeña mano en la mía. La enfermera que lo declaró muerto lloró más de lo que mis padres lo harían cuando llamé para decírselo. Las primeras palabras de mi madre después de que le dije que Mateo se había ido. ¿O no? Oh, Elena. No. ¡Qué momento tan terrible! ¡Qué momento tan terrible! Porque el funeral interferiría con los preparativos de la boda. Ese fue el momento en que algo fundamental cambió dentro de mí. El dolor era abrumador. Pero debajo de él, sentí que algo más crecía. Una comprensión fría y paciente. Ellos habían hecho su elección. Ahora, yo tomaría la mía. El funeral fue programado para el viernes, 2 días antes de la boda de Clara el domingo. No le pedí a mis padres que cambiaran la fecha de la boda. No le pedí a Clara que la pospusiera. Sabía cuál sería la respuesta, y no tenía la energía para escucharlos explicar por qué su fiesta era más importante que el entierro de mi hijo. Lo que no esperaba era que me pidieran que cambiara el funeral. Mi madre llamó el miércoles por la noche. Elena, cariño, tenemos que hablar sobre los arreglos del funeral. Estaba sentada en la habitación de Mateo, rodeada de sus cosas, su póster de dinosaurio favorito, su colección de rocas que había encontrado en el parque, el kit de ciencias que le había comprado la Navidad pasada y que había estado demasiado enfermo para usar. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, el viernes es realmente difícil para nosotros. Tenemos el ensayo de la boda esa tarde y la cena de ensayo por la noche. Está todo programado, los depósitos pagados. Podrías mover el funeral al jueves o quizás a la próxima semana. Miré a la pared, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Quieres que cambie el funeral de mi hijo porque entra en conflicto con el ensayo de la boda? No es solo el ensayo, Elena. Es todo el cronograma. Tenemos invitados de fuera de la ciudad llegando. La familia de Javier vuela desde Atlanta. Tu padre dará un brindis en la cena. No podemos faltar. Mateo es su nieto. Y estaremos allí para honrarlo. Por supuesto que sí. Pero el jueves funcionaría mucho mejor para todos. La funeraria debería poder adaptarse al cambio. Mi voz salió plana, sin emoción. Estaba más allá de la ira, más allá del dolor. Había entrado en un nuevo territorio donde sentir algo parecía imposible. Sería más conveniente para todos si enterramos a mi hijo de 8 años un día antes para que no se pierdan la hora del cóctel. No seas dramática, Elena. Haces que esto suene peor de lo que es. Estamos tratando de apoyarte a ti y a Clara. ¿Por qué no puedes ser más flexible? ¿Sabes lo importante que es esta boda para tu hermana? Colgué. No confiaba en mí misma para decir nada más. El funeral se mantuvo programado para el viernes. Lo organicé yo misma, lo pagué con dinero que me prestó mi director, quien había sido más solidario en el último año que mis propios padres. Fue un servicio pequeño, solo 20 personas. Mi tía Teresa vino, algunos maestros de la escuela, algunos padres de los antiguos compañeros de clase de Mateo. Mis padres llegaron 45 minutos tarde, vestidos con ropa claramente elegida para las festividades de la boda que seguirían. Se quedaron para el servicio pero se fueron inmediatamente después, saltándose la pequeña recepción que había organizado en mi apartamento. Realmente tenemos que irnos, dijo mi madre, besando mi mejilla con labios que apenas hicieron contacto. Clara está teniendo una crisis con la disposición de los asientos. Pero fue un servicio encantador, Elena. Muy de buen gusto. De buen gusto. El funeral de mi hijo fue de buen gusto. Los vi irse, los vi alejarse hacia sus citas importantes y emergencias críticas, y sentí que algo dentro de mí se convertía en piedra. El dolor todavía estaba allí, aplastante y absoluto, pero ahora estaba contenido, encerrado detrás de un muro de claridad helada. El sábado lo pasé sola en mi apartamento, rodeada de tarjetas de condolencia y facturas médicas. La campaña de crowdfunding que había recaudado $12,000 se había cerrado, el dinero se había agotado meses atrás en tratamientos que solo retrasaron lo inevitable.
Debía $73,000 en deudas médicas, tenía tarjetas de crédito al máximo por otros $25,000 y mi alquiler tenía 2 meses de atraso. La muerte de Mateo no había terminado mi pesadilla financiera. Simplemente la había vuelto inútil. Mi teléfono zumbaba con mensajes de parientes lejanos y amigos preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. No respondí. Lo que necesitaba era imposible. Necesitaba a mi hijo de vuelta. Necesitaba que mis padres hubieran sido personas diferentes. Necesitaba despertar y descubrir que el último año había sido una pesadilla. Domingo por la mañana, el día de la boda de Clara. Me desperté al amanecer. No había planeado pensar en ello. No había querido reconocer qué estaba sucediendo. Pero mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi madre. Ojalá estuvieras aquí para compartir este día especial. Clara se ve absolutamente deslumbrante. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Ojalá estuvieras aquí. Como si simplemente hubiera elegido no asistir, como si me lo estuviera perdiendo por un conflicto de horarios en lugar de porque había enterrado a mi hijo 2 días antes. Me vestí y salí a caminar. Columbus era hermoso a finales de octubre, con las hojas volviéndose doradas y rojas. A Mateo le encantaba el otoño. Habíamos planeado ir al campo de calabazas este año, solo una cosa más que nunca sucedería. Mi teléfono continuó zumbando durante todo el día, fotos de la boda. Mi madre me había agregado a una especie de chat grupal con la familia extendida. Vi las imágenes cargarse una por una. El lugar en la Toscana fotografiado a la hora dorada. Clara en su vestido de diseñador. Un vestido que costó más que los coches de la mayoría de la gente. Los arreglos florales elaborados y excesivos. El pastel de 5 pisos. La torre de champán. El cuarteto de cuerdas tocando en una terraza con vistas a las colinas de los viñedos. $230,000 de celebración mientras el cuerpo de mi hijo yacía en un cementerio donde ni siquiera podía permitirme una lápida decente todavía. Revisé las fotos con una extraña sensación de desapego. Todos parecían tan felices. Mi padre en su smoking, radiante de orgullo. Mi madre, elegante en su vestido de madre de la novia que probablemente costó $3,000. Clara y su nuevo esposo. Rostros resplandecientes de alegría y posibilidad. Familiares lejanos a los que había llamado suplicando ayuda, ahora vestidos con sus mejores galas, celebrando con champán que costaba más por botella de lo que donaron al fondo de tratamiento de Mateo. Una foto mostraba a mis padres bailando, la cabeza de mi madre echada hacia atrás en una carcajada. El pie de foto decía, el mejor día de mi vida. Tan bendecida. Dejé mi teléfono y fui al baño. Me miré en el espejo. Había perdido 7 kilos en el último mes, y mis ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras. Parecía haber envejecido 10 años. Parecía alguien que había visto morir a su hijo mientras su familia festejaba. Esa noche, sola en mi estudio, me hice una promesa. Esto no había terminado. Pensaron que podían descartar la vida de Mateo, descartarme a mí, y seguir con sus felices celebraciones sin consecuencias. Pensaron que su dinero, su posición social y sus prioridades egocéntricas podrían aislarlos de la responsabilidad. Estaban equivocados. Todavía no sabía cómo. Pero les haría entender lo que habían hecho. Les haría sentir una fracción de lo que yo había sentido. No exactamente venganza. Justicia, un ajuste de cuentas. Saqué un cuaderno y empecé a escribir todo, cada conversación, cada negativa, cada cantidad de dinero. Documenté la cronología, cuando pedí ayuda, cuando se negaron, cuando comenzaron los planes de la boda de Clara, cuando murió Mateo. Anoté quién había estado en el funeral, quién no. Anoté cada gasto que mi madre había mencionado para la boda. No estaba segura de qué haría con esta información, pero sabía que la necesitaba. Evidencia, prueba, un registro de todo lo que le habían quitado a Mateo. A mí. Mi teléfono volvió a zumbar. Otro mensaje de mi madre. De vuelta de Italia. Agotada, pero muy feliz. El primer baile de Clara y Javier fue mágico. Te enviaré el vídeo. Respondí. Me alegro de que lo hayan pasado bien.
3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente. Pasaremos a verte la próxima semana. ¿Seguro que ya te sientes mejor sintiéndome mejor? Como si el duelo funcionara con un horario. Como si una semana después de la muerte de tu hijo, se esperara que estuvieras recuperada y lista para escuchar lo mágica que fue la fiesta de otra persona. No respondí. Las semanas después de la boda pasaron en una neblina gris. Volví al trabajo, moviéndome por mis días como un fantasma. Mis alumnos fueron amables, más suaves conmigo de lo que nunca habían sido. La administración me había concedido una licencia por duelo prolongada, pero la había rechazado. Necesitaba la estructura, necesitaba algo para llenar las horas que antes estaban consumidas por citas médicas, horarios de medicación y esperanza. Mis padres llamaban ocasionalmente, breves llamadas que se sentían más como obligaciones que como una preocupación genuina. ¿Cómo lo llevas?, preguntaban, y luego llenaban el silencio con actualizaciones sobre la luna de miel de Clara, sobre proyectos de remodelación que estaban planeando, sobre los planes para las fiestas. Nunca mencionaban a Mateo. Era como si nunca hubiera existido, como si reconocer su ausencia pudiera arruinar su buen humor. Clara envió un solo mensaje de texto. Lamento todo. Espero que podamos superar esto. Superar esto. Superar ver morir a mi hijo. Superar ser abandonada por mi familia. Superar el hecho de que ella tuvo una boda de $250,000 mientras mi hijo se asfixiaba hasta morir porque no podíamos pagar el tratamiento. Tampoco respondí a eso. En diciembre, 2 meses después de la muerte de Mateo, mis padres me invitaron a la cena de Navidad. Casi lo rechacé, pero la curiosidad pudo más. Quería verlos, entender cómo vivían con lo que habían hecho. Su casa estaba decorada como algo sacado de una revista, un árbol de casi 4 metros, decorado profesionalmente, guirnaldas y luces en cada superficie. El olor a catering caro llenaba el aire. Clara y Javier ya estaban allí cuando llegué, con aspecto bronceado y relajado de su luna de miel en Bali. Elena me abrazó mi madre, su perfume abrumador. Me alegro tanto de que hayas venido. Te hemos extrañado. Me quedé rígida en su abrazo. Gracias por invitarme. La cena fue elaborada. Costilla de primera, colas de langosta, guarniciones que no podía nombrar. Vino que mi padre anunció con orgullo que costaba $200 la botella. Todos hablaban y reían, compartiendo historias de la boda, de la luna de miel, de sus cómodas vidas. Yo me senté en silencio, moviendo la comida en mi plato. Elena, estás muy callada, dijo Clara, con esa voz de tono preocupado que no llegaba a sus ojos. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Sabes? Javier y yo estábamos pensando. Tal vez deberías considerar mudarte a otro lugar. Un nuevo comienzo podría ayudarte a sanar. Columbus tiene demasiados recuerdos tristes ahora. La miré, a esta mujer que era mi hermana solo de nombre. ¿A dónde iría? No lo sé. A algún lugar más barato, tal vez. Sé que estás luchando financieramente. La compañía de Javier tiene una oficina en Kansas City. El costo de vida es mucho más bajo allí. Podríamos ayudarte a encontrar algo. Ayudarme a mudarme. Eliminar el incómodo recordatorio de sus elecciones. Lo pensaré, dije. Otra mentira. Mi padre se aclaró la garganta. Elena, tu madre y yo hemos estado discutiendo tu situación. Creemos que debes considerar la bancarrota. Es lo responsable dadas tus deudas. Bancarrota por tus facturas médicas. Nunca las pagarás con el sueldo de una maestra. Es mejor simplemente hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero. Empezar de cero. Como si Mateo fuera un error que corregir, un error financiero que cancelar. Podríamos ayudarte a encontrar un buen abogado de bancarrotas, añadió mi madre. Tu padre conoce a varios. Dejé el tenedor con cuidado. ¿Saben qué habría ayudado? $85,000 hace 15 meses. La mesa quedó en silencio. Clara miró a Javier incómodamente. La sonrisa de mi madre se congeló. Elena, dijo mi padre, con voz de advertencia. Ya hemos hablado de esto. ¿Lo hemos hecho? Porque no recuerdo que lo hayamos discutido realmente.
Dijiste que no, y eso fue todo. Tomamos una decisión difícil basada en nuestra situación financiera. ¿Su situación financiera? Hice un gesto alrededor de la habitación. Esto no parece dificultad financiera. La boda de $230,000 no sugiere dificultad financiera. El rostro de Clara se sonrojó. Eso no es justo. ¿No lo es? Me levanté, mi silla raspando contra su caro suelo de madera. Gastaron casi 3 veces lo que podría haber salvado la vida de Mateo en un solo día. Una fiesta. Flores y un pastel y un vestido que usarás una vez. Elena, ya es suficiente, dijo mi padre, levantándose también. Su rostro estaba rojo, enojado. Tomamos la decisión que pensamos que era correcta. No vamos a disculparnos por apoyar la felicidad de tu hermana. ¿Y la vida de Mateo? ¿Qué hay de apoyar eso? Estaba enfermo, dijo mi madre, con la voz temblorosa. El médico dijo que no había garantía de que el tratamiento funcionara. No íbamos a tirar el dinero en algo que quizás ni siquiera ayudaría. Pero tirarían el doble de esa cantidad en recuerdos de fiesta y centros de mesa que se fueron a la basura al día siguiente. Vete, dijo mi padre. Si vas a ser irrespetuosa, puedes irte. Agarré mi abrigo. No te preocupes, me voy. Solo estás amargada porque tu vida no resultó como querías, gritó Clara detrás de mí. No es nuestra culpa que tomaras malas decisiones. Me detuve en la puerta y me di la vuelta. Todos estaban de pie ahora, un frente unido contra mí. Mis padres, mi hermana, su esposo. Todos ellos cómodos, seguros, justos en sus posiciones. Malas decisiones, repetí. Como confiar en la familia. Como creer que la sangre significaba algo. Como pensar que elegirían a su nieto por encima de una fiesta. Salí a la fría noche de diciembre y me subí a mi coche destartalado. Me senté allí por un momento, observando a través de la ventana cómo volvían a sentarse a su cena cara, probablemente ya descartándome como dramática, inestable, desagradecida. Esa fue la última vez que hablé con alguno de ellos en 4 años. La vida continuó, porque eso es lo que hace. Me declaré en bancarrota como mi padre había sugerido, eliminando la mayor parte de mi deuda médica, pero destruyendo mi crédito por años. Me mudé a un apartamento más barato en un barrio peor. Acepté trabajos de tutoría por las tardes y los veranos para llegar a fin de mes. Existía, pero no vivía. También planeé. No podía tocarlos todavía. Era demasiado impotente, demasiado rota, demasiado consumida por el duelo y la supervivencia. Pero fui paciente. Observé desde la distancia, siguiendo sus vidas a través de las cuentas de redes sociales que no se daban cuenta de que todavía podía ver. Documenté todo, añadiéndolo a mis cuadernos. Esperé. Clara se quedó embarazada un año después de su boda. Mi madre publicaba constantes actualizaciones sobre el embarazo, el baby shower, los preparativos de la guardería. La bebé, una niña llamada Daniela, llegó sana y perfecta. Las fotos mostraban a mis padres radiantes, sosteniendo a su primera nieta, como si Mateo nunca hubiera existido, como si Daniela fuera su primera y única. Vi un comentario en la publicación de Facebook de mi madre de una prima lejana, tu primera nieta. ¡Qué emocionante! La respuesta de mi madre, sí, estamos en las nubes. Ni una corrección, ni siquiera un reconocimiento de que otro nieto había existido, había muerto, había importado. Mateo había sido borrado de la narrativa familiar. Tomé una captura de pantalla y la añadí a mi colección. 2 años después de la muerte de Mateo, volví a estudiar. Clases en línea por la noche, trabajando para obtener una maestría en administración educativa. Fui ascendida a subdirectora después de 3 años. El aumento de sueldo fue modesto, pero fue un progreso. Estaba construyendo algo, lenta y deliberadamente. También empecé a ahorrar dinero. Cada dólar extra iba a una cuenta separada, una que nunca tocaba. No sabía para qué estaba ahorrando exactamente, pero sabía que eventualmente necesitaría recursos. El poder requería capital. Durante esos años, mis padres intentaron contactarme ocasionalmente, tarjetas de cumpleaños con mensajes genéricos, regalos de Navidad enviados por correo, generalmente tarjetas de regalo para tiendas en las que no compraba.
Mi padre llamó una vez para decirme que habían abierto un pequeño fondo universitario para Daniela y se preguntó si yo quería contribuir. Le colgué. Clara envió un anuncio de nacimiento cuando tuvo su segundo hijo, un niño llamado Joaquín. La tarjeta presentaba una foto profesional de su familia perfecta, ropa cara y sonrisas genuinas. En la parte de atrás, alguien había escrito, «Espero que estés bien». Como una ocurrencia tardía. Guardé cada tarjeta, cada anuncio, cada descarte casual. ¿Evidencia? 4 años después de la muerte de Mateo, yo era la directora de una exitosa escuela secundaria, ganando lo suficiente para vivir cómodamente. Aunque todavía mantenía un estilo de vida modesto, me había reconstruido de la nada, había creado una vida que tenía propósito y significado incluso sin la persona que le había dado ambos. También había seguido siguiendo las actividades de mi familia. El esposo de Clara, Javier, había sido ascendido a vicepresidente en su compañía. Habían comprado una casa más grande en un barrio exclusivo. Mis padres se habían aficionado al golf, uniéndose a un costoso club de campo. Viajaban con frecuencia, publicando fotos desde playas y ciudades europeas. La vida era buena para ellos, mejor que buena. Entonces, a principios de la primavera, algo cambió. Recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía, asunto familiar importante. Casi lo borré como spam, pero algo me hizo abrirlo. Elena, soy tu tía Teresa. Te escribo porque pensé que deberías saber que tu padre perdió su trabajo hace 3 meses. Ha estado tratando de mantenerlo en secreto, pero la situación es grave. Toda su cuenta de jubilación estaba invertida en acciones de su compañía, que se desplomaron cuando la empresa quebró. Tus padres han perdido casi todo. Se enfrentan a la ejecución hipotecaria de su casa. Sé que ustedes no son cercanos, pero pensé que querrías saberlo. Tu padre es demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero la necesitan. Por favor, llámame si puedes. Con cariño, Teresa. Leí el correo electrónico 3 veces. Luego fui a mi computadora y comencé a buscar. No tardé mucho en encontrar los artículos de noticias. La compañía para la que mi padre había trabajado, una firma manufacturera regional, había sido atrapada en un escándalo de fraude masivo. El CEO se enfrentaba a cargos federales. La compañía se había declarado en bancarrota y miles de empleados habían perdido sus trabajos y sus ahorros para la jubilación. El nombre de mi padre aparecía en varios artículos como uno de los altos ejecutivos que lo habían perdido todo. Me recosté y miré la pantalla. Después de todos estos años, después de construir su cómoda vida sobre la tumba de la memoria de mi hijo, lo habían perdido todo. Karma, algunos podrían llamarlo. Justicia, dirían otros. No tenía un nombre para lo que sentía. No era satisfacción exactamente. Era más como un reconocimiento. El universo había cambiado y de repente ya no era impotente. Mi teléfono sonó una semana después. El número de mi madre. Lo miré, dejé que sonara y luego fuera al buzón de voz. Llamó de nuevo al día siguiente y al día siguiente. Nunca respondí. Luego, una noche de mayo, llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a mi padre parado allí. Parecía más viejo de lo que recordaba, más canoso, más delgado, disminuido. Abrí la puerta pero dejé la cadena puesta. Sí. Elena. Su voz se quebró en mi nombre. Por favor, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Puedo entrar? No. Él se estremeció. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros. Sé que hemos cometido errores, pero somos familia. Necesitamos ayuda. Ayuda, repetí, la palabra sabiendo extraña en mi boca. Perdí mi trabajo. Probablemente te enteraste. Estamos en serios problemas financieros. La casa está en ejecución hipotecaria. El seguro médico de tu madre se acabó y tiene algunos problemas de salud que necesitan atención. Estamos pidiendo ayuda a nuestras hijas. Clara y Javier están haciendo lo que pueden, pero tienen su propia familia que mantener. Pensamos que tal vez podrías contribuir con algo, incluso una pequeña cantidad. Un préstamo quizás. Que pagarían cuando su situación mejore. Lo sé, no parece probable ahora, pero...
Lo pagarían cuando su situación mejore, repetí, mirándolo fijamente a través del hueco de la puerta. Sé que te va mejor ahora. Vi en línea que eres directora. Eso debe pagar bien. No preguntaríamos si no estuviéramos desesperados. ¿Desesperados?, dije en voz baja. Qué interesante. Recuerdo haber estado desesperada una vez. Su rostro se enrojeció. Elena, por favor. No es momento de sacar el pasado. ¿No lo es? Sonreí, y no fue una expresión amable. Me estás pidiendo dinero porque te enfrentas a la ruina financiera. Eso suena familiar. Esto es diferente. ¿Cómo? Somos tus padres. Y Mateo era su nieto. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. ¿Cuánto necesitan?, pregunté finalmente. La esperanza brilló en sus ojos. Debemos unos $90,000 en la casa. Si pudiéramos conseguir esa cantidad, podríamos conservarla. Pero cualquier cosa ayudaría. Incluso $20,000 o $30,000 nos daría tiempo para encontrar una solución. $90,000. Más de lo que podría haber salvado a Mateo. Sentí que algo frío y final se asentaba en mi pecho. Lo pensaré, dije, y le cerré la puerta en la cara. Detrás de la puerta cerrada, me apoyé en la pared y sonreí. Finalmente, después de 4 años de esperar, de planear, de reconstruirme desde la nada, la oportunidad que había estado esperando había llegado. Ahora venía el ajuste de cuentas. No contacté a mis padres durante 2 semanas. Dejé que esperaran. Dejé que se preguntaran. Dejé que sintieran la ansiedad de la incertidumbre. Cada día que pasaba, su situación se volvía más desesperada. Lo sabía porque había empezado a revisar los listados públicos de ejecuciones hipotecarias. Su casa, la casa en la que había crecido, estaba programada para subasta en 45 días. Durante esas 2 semanas, mi madre llamó 17 veces. Mi padre llamó 9. Clara envió 3 largos mensajes de texto explicando cómo nuestros padres siempre habían hecho lo mejor que podían, cómo eran buenas personas que habían cometido algunos errores, cómo se suponía que la familia debía perdonar y ayudarse mutuamente. La ironía aparentemente se le escapaba. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, investigué. Analicé su situación financiera tan a fondo como pude desde fuera. La casa valía unos $320,000 y debían $90,000. Tenían capital, pero no lo suficiente para empezar de nuevo en un lugar agradable. Tendrían que mudarse a un modesto apartamento, quizás en una zona menos deseable. Tendrían que aprender a vivir de la seguridad social y de lo que mi padre pudiera conseguir de un nuevo trabajo, si es que alguien contrataba a un ejecutivo de 63 años en desgracia. Sería difícil para ellos, humillante, un giro completo de la cómoda vida que habían construido. Pero sobrevivirían. Esa era la diferencia entre su situación y lo que Mateo había enfrentado. No iban a morir. Solo iban a estar incómodos. El día 15, finalmente devolví la llamada a mi padre. Elena, sonaba sin aliento, desesperado. Gracias a Dios. Estaba tan preocupado de que no llamarás. He estado pensando en tu petición. Y pude oír la esperanza en su voz, patética y desnuda. Quiero reunirme con todos ustedes. Tú, mamá y Clara. Necesitamos tener una conversación. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cuándo? ¿Dónde? Podemos ir a tu casa o podemos encontrarnos en un lugar neutral. Lo que prefieras. Mi apartamento. El sábado a las 2 de la tarde estaremos allí. Gracias, Elena. No sabes lo que esto significa para nosotros. Colgué sin responder. El sábado llegó frío y gris. Un clima apropiado para lo que había planeado. Había pasado la mañana preparándome, colocando sillas en mi pequeña sala de estar, poniendo una carpeta en la mesa de centro. Había impreso documentos, los había organizado cronológicamente. Todo estaba listo. Llegaron exactamente a las 2 de la tarde, los 3. Mi padre se veía peor que en mi puerta, su traje le quedaba holgado en un cuerpo que había perdido peso.
Mi madre parecía haber envejecido una década, su cabello más canoso de lo que recordaba, su rostro surcado de preocupación. Clara parecía incómoda, vestida demasiado formal para mi destartalado apartamento, agarrando su bolso de diseñador como un escudo. Elena, dijo mi madre, moviéndose como para abrazarme. Di un paso atrás. Siéntense. Se acomodaron en mi sofá de segunda mano, sentados muy juntos como niños llamados ante un director, lo que supongo que eran. Yo permanecí de pie. Me pidieron $90,000. Sabemos que es mucho, comenzó mi padre. Pero estamos preparados para ofrecer una garantía, para firmar un acuerdo de préstamo formal. Te pagaríamos con intereses. ¿Cómo?, pregunté secamente. No tienes ingresos. Mamá no trabaja. ¿Qué usarían para pagarme? Estoy buscando trabajo. Algo saldrá. A los 63. Con tu reputación ligada a un escándalo de fraude. Él se estremeció. Eso no fue mi culpa. No tenía idea de lo que el CEO estaba haciendo. La ignorancia no es inocencia. Eras un alto ejecutivo. Deberías haberlo sabido. Tomé la carpeta de la mesa de centro. Pero no estamos aquí para discutir tus fracasos profesionales. Estamos aquí para discutir tu solicitud de dinero. ¿Nos ayudarás?, preguntó mi madre, con voz débil. Eso depende. Tengo algunas preguntas primero. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. ¿Recuerdan esta conversación? 16 de mayo, hace 4 años. Vine a ustedes y les pedí $85,000 para pagar el tratamiento de Mateo. El rostro de mi madre se puso pálido. Elena, ya hemos hablado de esto. ¿Lo hemos hecho? Porque no creo que lo hayamos hecho. No realmente. No honestamente. Sostuve el documento, una impresión de mi página original de crowdfunding con el costo del tratamiento claramente indicado. $85,000. Me dijeron que no podían permitírselo, que tenían que pensar en su propia jubilación. Que necesitaba ser realista. Tomamos la mejor decisión que pudimos en ese momento, dijo mi padre rígidamente. ¿Lo hicieron? Saqué otro papel. Este es un recibo del planificador de bodas de Clara. Costo total de los servicios, $230,000, pagados en su totalidad por ustedes, 18 meses después de que me dijeran que no podían permitirse $85,000 para salvar la vida de su nieto. Clara se levantó. Esto no es justo. Estás tergiversando todo. Siéntate, dije, con una voz lo suficientemente dura como para que obedeciera. No he terminado. Saqué más documentos, colocándolos en la mesa de centro uno por uno. Lugar de la boda, $80,000. Flores, $15,000. Catering, $40,000. Vestido, $12,000. Fotógrafo, $8,000. Entretenimiento, $10,000. ¿Debo continuar? ¿Qué quieres de nosotros?, exigió mi padre. Una disculpa. Bien. Lo sentimos. Cometimos un error. ¿Es eso lo que quieres oír? Un error, repetí suavemente. Creen que elegir una fiesta por encima de la vida de su nieto fue un error. No sabíamos que iba a morir, susurró mi madre. Sí, lo sabían. Los médicos se lo dijeron. Yo se los dije. Lo sabían y no les importó lo suficiente como para ayudar. Saqué otro documento. El que más me dolía mirar. Una foto de Mateo en su cama de hospital, tomada 2 semanas antes de morir. Esto es lo que $85,000 habrían salvado. Este niño, su nieto, ¿lo recuerdan? Mi madre empezó a llorar. Clara miró hacia otro lado. Mi padre miró la foto con una expresión que no pude leer. Elena, por favor, dijo mi madre entre lágrimas. Sabemos que te fallamos. Sabemos que deberíamos haber hecho más, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos pedir tu piedad ahora. ¿Piedad?
Coloqué la foto de vuelta en la carpeta con cuidado. Qué interesante. No recuerdo haber recibido mucha piedad cuando les supliqué ayuda. Cuando vendí todo lo que poseía, cuando agoté todas mis tarjetas de crédito, cuando me mudé a un estudio y comí ramen para poder pagar los medicamentos de Mateo. No entendíamos lo grave que era, dijo mi padre. ¿No lo entendían? Se los dije varias veces. Les mostré las facturas médicas. Les expliqué que sin tratamiento, moriría. ¿Qué parte de eso no estaba clara? Silencio. Pero entendieron perfectamente lo importante que era la boda de Clara. Entendieron que los centros de mesa debían ser exactamente correctos, que el lugar tenía que ser perfecto, que su hija merecía lo mejor que el dinero podía comprar. Me senté frente a ellos, con voz calmada y medida. Esto es lo que he aprendido en los últimos 4 años. No ayudaron a Mateo porque no quisieron. No se trataba del dinero. Tenían el dinero. Lo demostraron. Se trataba de una elección. Eligieron lo que les importaba. Eso no es cierto, protestó Clara. Estaban tratando de proteger su jubilación. ¿Lo estaban? Porque gastaron casi 3 veces sus preocupaciones de jubilación en tu boda. Las matemáticas no mienten, Clara. Las prioridades no mienten. Mi padre se inclinó hacia adelante. Elena, entiendo que estás enojada. Tienes todo el derecho de estarlo. Pero, ¿realmente nos vas a castigar ahora cuando más te necesitamos? ¿Vas a ser tan cruel como crees que fuimos? Cruel, dije, saboreando la palabra. ¿Es cruel tomar decisiones basadas en lo que te importa? ¿Es cruel decidir que tus recursos deben destinarse a tus propias prioridades en lugar de a la crisis de otra persona? Porque eso es lo que me enseñaron. Esa es la lección que me dieron cuando Mateo se estaba muriendo. Entonces, no nos ayudarás, dijo mi madre secamente. No dije eso. Tomé la carpeta y saqué un cheque que había preparado. Estoy dispuesta a darles $90,000. La esperanza floreció en sus rostros, desesperada e inmediata. Sin embargo, continué, hay condiciones. Lo que sea, dijo mi padre rápidamente. Firmaremos lo que quieras. Planes de pago, intereses, garantía. No se trata de pago. Puse el cheque sobre la mesa entre nosotros. Estaba hecho por $90,000, con fecha de hoy. La primera condición es que reconozcan aquí y ahora que eligieron la boda de Clara por encima de la vida de Mateo, que tenían el dinero y se negaron a ayudar. Quiero oírles decirlo. Me miraron fijamente. Clara miró a sus padres. No tienen que hacer esto. Está tratando de humillarlos. Sí, asentí. Lo estoy. Al igual que me humillaron cuando les supliqué ayuda. Cuando me paré en su puerta con facturas médicas y me dijeron que fuera realista. Cuando enterré a mi hijo sola porque tenían una cena de ensayo. Así que, sí, quiero que lo digan en voz alta, que tomaron una decisión y que Mateo murió por ello. Mi madre lloraba más fuerte ahora. El rostro de mi padre estaba rojo, pero necesitaban ese cheque. Lo necesitaban desesperadamente. Elegimos la boda, dijo finalmente mi padre, con la voz apenas audible. Teníamos el dinero, y elegimos gastarlo en la boda de Clara en lugar del tratamiento de Mateo. Y le insté, y él murió porque no ayudamos. Mamá. Miré a mi madre. Deberíamos haberte ayudado, susurró. Deberíamos haberlo salvado. Estuvimos mal. Me volví hacia Clara. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel en esto? Yo no sabía, dijo rápidamente. No sabía que se negarían a ayudar a Mateo. ¿No lo sabías? Nunca te preguntaste de dónde venía el dinero para tu elaborada boda. Nunca pensaste que era extraño que te pidiera que movieras tu despedida de soltera porque Mateo estaba en el hospital y te negaste. Nunca cuestionaste celebrar tu boda 3 días después del funeral de tu sobrino. No tuvo respuesta. Aquí está la segunda condición, continué. Toman este dinero, salvan su casa y nunca más me contactan. Ni tarjetas de cumpleaños, ni regalos de Navidad, ni llamadas telefónicas. Me eliminan de sus vidas por completo, de la misma manera que eliminaron a Mateo de sus recuerdos.
Vuelven a fingir que no existo. Elena, no puedes hablar en serio, dijo mi madre. Somos familia. No la corregí. Compartimos ADN. La familia es otra cosa. La familia aparece. La familia se sacrifica. La familia no deja que los niños mueran mientras planean fiestas. Me levanté y caminé hacia mi puerta, abriéndola. Esas son mis condiciones. Tomen el cheque o déjenlo. Tienen 60 segundos para decidir. Se miraron. Una conversación silenciosa sucediendo en miradas y expresiones. Los vi calcular. Los vi sopesar su orgullo contra su desesperación. Les tomó 43 segundos. Mi padre recogió el cheque. Aceptamos tus condiciones, dijo, con la voz hueca. Bien. Hay un documento en la mesa junto al cheque. Es un acuerdo formal de que no tendrán más contacto conmigo. Fírmenlo. Lo firmaron sin leerlo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo desesperados que realmente estaban. La firma de mi padre era temblorosa. Mi madre apenas podía sostener el bolígrafo a través de sus lágrimas. Clara firmó con trazos agudos y enojados, su rostro rojo de rabia contenida. Cuando terminaron, recogí el documento y les entregué el cheque. Pueden irse ahora. Elena, comenzó mi padre, pero lo interrumpí. Aceptaron las condiciones. Sin contacto significa sin contacto. Váyanse. Salieron en silencio, mi madre llorando, los hombros de mi padre caídos, Clara caminando rígidamente a su lado. Cerré la puerta detrás de ellos y la aseguré. Luego caminé a mi habitación y abrí mi computadora portátil. Abrí mi cuenta bancaria y miré el saldo. Los $90,000 que acababa de darles habían sido transferidos de mis ahorros esa mañana. Esa cuenta ahora mostraba un saldo de $12,000. Años de ahorro cuidadoso, de vivir modestamente, de apartar cada centavo extra, reducidos a casi nada. Pero no había terminado. Abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje para mi tía Teresa, el único miembro de la familia que había mostrado alguna preocupación real por mí a lo largo de los años. Adjunté un documento, una carta que había escrito meses atrás, esperando el momento adecuado para enviarla. Tía Teresa, quería que supieras lo que realmente sucedió con Mateo. He adjuntado una cronología completa de los eventos, incluyendo todas las solicitudes de ayuda que hice y las respuestas que recibí. También he incluido documentación de los gastos en los que incurrieron mis padres durante ese mismo periodo, particularmente en relación con la boda de Clara. Pensé que la familia debería saber la verdad. Por favor, compártelo con quien creas que debería verlo. Con cariño, Elena. Presioné enviar. El documento que había adjuntado era exhaustivo. Cada conversación, cada negativa, cada gasto de la boda, cada factura del hospital, la foto de Mateo en su cama de hospital, capturas de pantalla de las publicaciones de mi madre en Facebook llamando a Daniela su primera nieta, la cronología que mostraba cómo mis padres asistieron a la cena de ensayo de Clara en lugar de a la recepción del funeral de Mateo. Todo expuesto en detalle cronológico e innegable. Mi tía Teresa tenía una gran red familiar. Era del tipo que reenviaba correos electrónicos a docenas de personas, que compartía todo en las redes sociales. Para mañana, todos lo sabrían. Los amigos de mis padres, su club de campo, su iglesia, sus vecinos. La verdad se extendería como un reguero de pólvora. El cheque que les había dado se haría efectivo. Conservarían su casa. Pero perderían algo más valioso, su reputación, su cómoda posición social, la imagen que habían construido cuidadosamente de ser padres y abuelos generosos y amorosos. Todos sabrían lo que realmente habían elegido, lo que realmente habían valorado. Una hora después, llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Clara parada allí sola, con el rostro furioso. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Firmaste un acuerdo de no contactarme. Ese correo electrónico que enviaste. No puedes hacer eso. Estás arruinando sus vidas. Estoy diciendo la verdad. Hay una diferencia. Eres vengativa y cruel. Los estás destruyendo por despecho. No dije con calma. Les estoy dando exactamente lo que me dieron. Consecuencias. Las acciones tienen consecuencias,
Clara. Tomaron decisiones, y ahora les toca vivir con ellas. Al igual que yo he tenido que vivir viendo morir a mi hijo. Te dio $90,000. Me devolvió una fracción de lo que le robaron a Mateo, a mí. Y solo lo hicieron porque no tenían otra opción. Si no estuvieran desesperados, ¿habrían ayudado? Ambos sabemos la respuesta. Nunca vas a dejarlo ir, ¿verdad? Nos vas a odiar para siempre. No te odio, dije, y me di cuenta de que era verdad. Odiar requiere que me importe. Ya no me importa ninguno de ustedes. Dejaron de ser mi familia el día que eligieron una fiesta por encima de la vida de mi hijo. Ahora solo son extraños que comparten mi apellido. Mamá está devastada. Papá parece destrozado. ¿Valió la pena? Pregúntale a Mateo si valió la pena. Oh, espera. No puedes, porque está muerto. El rostro de Clara se descompuso. ¿Realmente eres tan desalmada como decían? ¿Desalmada? Mi corazón se rompió hace 4 años y no estabas allí para verlo. Estabas demasiado ocupada planeando tu boda perfecta y tu vida perfecta. Así que no me hables de ser desalmada, Clara. No tienes derecho a usar esa palabra. Se dio la vuelta y se fue, y yo cerré la puerta por última vez a mi familia biológica. Durante los siguientes meses, me enteré por canales indirectos de lo que les sucedió. Mis padres fueron, en efecto, socialmente marginados. Los amigos dejaron de llamar. La membresía del club de campo no fue renovada discretamente. La asistencia a la iglesia se volvió lo suficientemente incómoda como para que dejaran de ir. Conservaron su casa, pero se convirtió en una especie de prisión, un lugar donde vivían con sus elecciones. Mi padre finalmente encontró trabajo como consultor, ganando una fracción de su antiguo salario. Mi madre desarrolló problemas de ansiedad y comenzó terapia. Clara y Javier se mudaron a otro estado, poniendo distancia entre ellos y el escándalo. Sus tarjetas de Navidad, que alguna vez habían sido producciones elaboradas, dejaron de llegar por completo. Oí que mi madre le decía a la gente que yo estaba muerta, que era más fácil que explicar por qué su hija no quería saber nada de ella. Supongo que estaba muerta para ellos. La hija que había estado agradecida por las migajas, que había aceptado ser la segunda mejor, que se había tragado su dolor para mantener la paz. Esa persona ya no existía. En cuanto a mí, continué construyendo mi vida. Salí con gente eventualmente, aunque con cuidado. Hice amigos de verdad, del tipo que aparece cuando las cosas se ponen difíciles. Viajé a lugares que a Mateo le habrían encantado y esparcí sus cenizas en hermosos lugares de todo el mundo. Viví por los dos. Los $90,000 que les había dado a mis padres valieron la pena. No porque merecieran ayuda, sino porque me dieron un cierre. Había demostrado que era la mejor persona. La que mostró piedad incluso cuando no se le había mostrado ninguna. Y luego me alejé, dejándolos vivir con el peso de sus elecciones. Algunos podrían decir que fui cruel. Que el verdadero perdón significa dejar ir por completo, ayudar sin condiciones. Pero esas personas nunca vieron morir a su hijo solo mientras su familia celebraba en otro lugar. Nunca tuvieron que elegir entre la electricidad y los medicamentos. Nunca tuvieron que enterrar a su bebé con dinero prestado sabiendo que se había gastado $250,000 en pastel y flores. Les di a mis padres lo que habían pedido, en mis términos. Cumplí con mi obligación como su hija una última vez, y luego cerré esa puerta para siempre, tal como ellos le habían cerrado la puerta a Mateo cuando más los necesitaba. Al final, la venganza no se trataba de crueldad. Se trataba de justicia, de equilibrio, de asegurar que las consecuencias correspondieran a las acciones. Me enseñaron que la familia era condicional, que el amor tenía límites, que algunas vidas importaban más que otras. Simplemente les devolví sus lecciones envueltas en un cheque que no podían rechazar y una verdad de la que no podían escapar. Y avancé hacia un futuro del que nunca formarían parte, llevando la memoria de Mateo conmigo, finalmente en paz.